La trata de esclavos africanos no es solo un episodio más de la historia. Durante más de 3 siglos, millones de seres humanos fueron vendidos y explotados en las colonias del Nuevo Mundo, en un negocio que marcó el destino de continentes enteros. El proceso de captura, venta y transporte de esclavos no fue un asunto espontáneo ni caótico, sino un sistema meticulosamente diseñado y mantenido. Una compleja red de comercio entre Europa, África y América. Hoy vamos a adentrarnos en cómo se organizó el tráfico de esclavos hacia el Nuevo Mundo. Para los geógrafos europeos del siglo XVIII, África Occidental, o mejor su litoral, se hallaba dividido en 3 regiones: Senegambia, la Alta Guinea y la Baja Guinea. Para los capitanes esclavistas, la costa estaba subdividida en función de sus características físicas, de sus bahías, por los vientos predominantes y por el tipo de esclavos procedentes de cada localidad. Las razones por las que los europeos no se adentraron al interior del continente eran, principalmente, el paludismo y la malaria, el dengue y la fiebre amarilla, que protegían al vasto continente de ser conquistado e incluso explotado. Una zona tras otra de la costa africana, primero Senegambia, luego Sierra Leona y finalmente la caleta de Benín, fueron llamadas la tumba del hombre blanco. Para los esclavistas, África era, ante todo, una línea costera. Muy pocos se aventuraban al interior y menos aún regresaban. Naturalmente, se conocían algunos datos sobre el interior del país. Había un inmenso río, el Níger, llamado el Nilo del Oeste, que nacía en las montañas de la Luna y llegaba al mar, nadie sabía dónde, aunque se suponía que el Senegal y el Gambia eran 2 de sus desembocaduras. En Abisinia vivía Preste Juan, monarca cristiano de una gran nación rodeada de tribus paganas. Los banquetes del rey eran iluminados por elefantes domesticados que sostenían antorchas con sus trompas. Más al sur se hallaba el reino de Monomotapa, una región forrada de oro, más rica que el dorado. En Madagascar existía un pájaro gigantesco, llamado roe, capaz de levantar en vilo elefantes. Posiblemente la leyenda se refería al epiómide, una especie gigante de avestruz que no se extinguió hasta finales del siglo XVIII. En África Central existía una nación de pigmeos de solo 6 pulgadas de estatura que libraban batallas campales contra las grullas. Había caníbales por doquier, incluyendo los Namnyams, de quienes se decía que tenían rabos que utilizaban para derribar a sus víctimas. África, en síntesis, era un continente donde cualquier especie de monstruo podía subsistir, y donde los europeos morían como peces en la arena. El comercio de esclavos en África Occidental no fue una invasión directa de los europeos en las aldeas africanas para capturar personas, sino más bien el resultado de una interacción entre las economías europeas y africanas. A medida que los europeos llegaron a las costas de África en el siglo XV, especialmente los portugueses, encontraron un sistema esclavista ya existente, pues el continente llevaba siglos traficando con los musulmanes a través de las rutas transsaharianas. El sistema europeo se basaba en la colaboración con líderes locales, jefes tribales y monarcas africanos que tenían un control firme sobre su territorio. Estos gobernantes africanos proporcionaban esclavos a cambio de bienes europeos como armas de fuego, textiles y alcohol. A menudo, los esclavos eran personas capturadas en guerras locales, rehenes de tribus rivales o incluso prisioneros de deudas. África Occidental se convirtió en el principal escenario de la trata transatlántica de esclavos. Entre las regiones más activas estaban la Costa de Oro, hoy Ghana, la Costa de los Esclavos, hoy Togo, Benín y Nigeria, y la Costa de Marfil. En estas regiones, los europeos establecieron relaciones con varios reinos africanos. Uno de los reinos más importantes fue el reino de Dahomey, en la actual Benín, que prosperó en gran medida gracias al comercio de esclavos. Los reyezuelos de Dahomey controlaban vastos territorios y eran temidos por su poder militar, que les permitía capturar prisioneros de guerra que luego vendían como esclavos. Otro ejemplo es el reino de Ashanti en lo que hoy es Ghana, que se convirtió en un socio clave de los británicos en el comercio de esclavos. Los europeos, por su parte, establecieron una serie de fortalezas y factorías en la costa, desde donde comerciaban con los reinos locales. Estos puntos de comercio se convirtieron en centros de actividad comercial y política, y desde ellos, los esclavos eran transportados a América. La magnitud del comercio de esclavos es impactante. Se estima que, entre los siglos XVI y XIX, más de 12 millones de africanos fueron transportados a través del Atlántico.
Los capitanes esclavistas no deseaban permanecer en la costa más tiempo que el absolutamente necesario. Sus ganancias dependían de la rapidez con la que consiguiesen cargar sus barcos y partir a toda vela hacia las Indias Occidentales, antes que su apretujado cargamento humano pereciese. Además, sus tripulantes enfermaban y morían víctimas de los vapores insalubres procedentes de los pantanos de la costa. Era, por tanto, necesario crear un grupo de intermediarios residiendo permanentemente en la costa, que se encargase de comprar esclavos a los reyezuelos y traficantes locales cuando estaban en camino hacia los puertos, preparar a los esclavos para la larga travesía y mantener en todo momento una pequeña reserva de esclavos saludables, susceptibles de ser entregados a cualquier esclavista que anclase a lo largo de la ruta. Estos hombres eran, generalmente, empleados de las grandes compañías esclavistas, de ahí que se les llamase factores, siguiendo la costumbre de llamar factores a los representantes de las grandes empresas. Sus establecimientos, si no se hallaban fortificados, eran conocidos como factorías. En el siglo XVIII, los castillos o fuertes perdieron mucha de su importancia. No era ya tan necesario protegerse contra los nativos, pues la mayoría de las tribus costeras estaban deseando intercambiar sus prisioneros de las demás tribus por productos europeos. Se consideraba, no obstante, que podían seguir siendo útiles como depósitos para las mercancías, y como símbolo del prestigio y de la presencia de Inglaterra, Francia, Holanda o Dinamarca. Después de la disolución de la Real Compañía Africana, ocurrida entre los años 1750 a 1752, los fuertes ingleses fueron mantenidos por un comité de mercaderes, con la ayuda de subsidios del gobierno. A finales de siglo aún quedaban 40 fuertes, de los cuales había 30 en la Costa de Oro e innumerables barracones situados a lo largo de la costa, y en las riberas de los ríos, regidos por pequeños factores, los petty factors. Los factores también habían perdido importancia, desde que los nativos sabían ya traficar por cuenta propia. Algunos de los mayores traficantes esclavistas eran reyezuelos nativos, que realizaban la captura de prisioneros a gran escala. Otros eran caboceers o cabecillas, otros, mestizos portugueses que alegaban ser cristianos, aunque mantenían varias mujeres. Los había que eran honrados comerciantes nativos, y también había verdaderos gángsters que mantenían bandas de secuestradores profesionales. Algunos reyezuelos de la costa se jactaban de poder suministrar a los mercaderes hasta 1000 esclavos al mes. Tendréis vuestro cargamento de esclavos en una semana, les prometían a veces a los capitanes ingleses, para que echaran el ancla y pagaran los derechos reales, pero rara vez cumplían su promesa, ya que abastecer de esclavos a un barco requería de 2 a 3 meses, y a veces más de un año. Por eso, los factores, con sus reservas de esclavos esperando en los barracones, seguían siendo útiles. La mayoría de los europeos obligados a servir durante cierto tiempo en África llevaban una existencia miserable. Las guarniciones militares, en especial, eran sometidas a una disciplina terriblemente dura, para tratar de evitar que las tropas degenerasen totalmente bajo los efectos combinados del clima, de la comida escasa, de la bebida barata y de las mujeres indígenas. Como los factores solo operaban con el consentimiento de los reyezuelos nativos, no necesitaban ponerse bajo la protección de los castillos. Generalmente bastaba con rodear las factorías de una valla construida con palos puntiagudos, y a veces, de un foso erizado de pinchos. Alguna que otra de esas factorías llegaban a tener torres de vigilancia en los 4 ángulos, e incluso una pareja de enmohecidos y viejos cañones en la propia entrada. El agente vivía generalmente solo, o con sus concubinas indígenas, pero iba siempre protegido por una pequeña escolta de nativos mercenarios, armados de mosquetes. El corazón de la factoría era el barracón o depósito de los esclavos. Constituía una empalizada dentro de la empalizada, y se asemejaba a un corral de ganado. Un largo cobertizo se extendía en la parte central para proteger a los esclavos del sol y de la lluvia. En medio del barracón y en toda su longitud había una larga cadena, sujeta a un poste, a la que los esclavos varones estaban atados a poca distancia unos de otros. Las mujeres y los niños andaban sueltos. En un ángulo del barracón había generalmente una torre, desde donde un guarda armado vigilaba a los esclavos. Unas 20 de aquellas factorías jalonaban la costa, desde Senegal hasta el sur de la desembocadura del Níger. A lo largo del siglo XVIII, el comercio de esclavos continuó expandiéndose, pero su organización interna también comenzó a cambiar. Cada vez más, los principales traficantes de esclavos no eran los europeos directamente, sino los reyezuelos nativos africanos. Estos reyes se beneficiaban enormemente del comercio de esclavos,
y muchas veces organizaban expediciones militares para capturar esclavos en pueblos vecinos. El relato de William Moore, un comerciante británico que operaba en la desembocadura del Gambia, describe cómo en 1730 los reyes africanos capturaban esclavos en grandes campañas militares y los llevaban a las factorías europeas en la costa. Cuando el reyezuelo de Barsali necesitaba provisiones o aguardiente, enviaba un mensajero a nuestro gobernador en James Fort para expresarle su deseo de que enviase una canoa con dicho cargamento. Estas noticias eran siempre bien recibidas por el gobernador, que siempre accedía al ruego del rey. Al llegar la mencionada canoa, el reyezuelo devastaba algunos de los poblados enemigos, capturando gentes y vendiéndolas a cambio de los productos que anhelaba, y que, frecuentemente, eran aguardiente o ron, pólvora, proyectiles de escopeta, pistolas y machetes. Cuando no estaba en guerra con algún reyezuelo vecino, atacaba a uno de sus propios poblados, por lo regular muy numerosos, y los trataba de la misma manera. Era precisamente por su insaciable sed de aguardiente por lo que la libertad de sus súbditos y de los familiares de estos se hallaba en tan precaria situación. Frecuentemente, el reyezuelo salía con algunas de sus tropas durante el día, se dirigía a uno de sus poblados y regresaba al anochecer, incendiándolo por 3 puntos distintos, y situando guardias en el cuarto lugar para capturar a quienes huían del fuego. Después los maniataba y los vendía. Cuando un número suficiente de esclavos habían sido reunidos y transportados a la costa, se procedía a su venta, bien a los traficantes y factores, bien directamente a los capitanes de las naves esclavistas. Comprar esclavos era un proceso largo, que requería habilidad para negociar, prudencia en el empleo del soborno y ciertos conocimientos médicos. James Barbot, un comerciante de esclavos francés de finales del siglo XVII, documentó en detalle el proceso de adquisición de esclavos. Barbot describe cómo los esclavos eran traídos desde el interior del continente a las costas, donde los europeos los inspeccionaban como si fueran mercancía. Se revisaban sus dientes, su piel, su fuerza física, y se les sometía a un escrutinio completo para asegurarse de que podían soportar el trabajo en las colonias americanas. Después del examen se marcaba a los esclavos seleccionados con un hierro candente, que le imprimía la señal de las respectivas compañías francesas, inglesas u holandesas, con objeto de que cada nación pudiese distinguir a sus esclavos. El pago por los esclavos se hacía en bienes como textiles, armas, alcohol o incluso conchas marinas, que eran utilizadas como moneda en muchas partes de África. Estos bienes eran muy valorados por los reyes y jefes locales, que los utilizaban para consolidar su poder en la región. Una vez marcados, los esclavos eran conducidos a la playa. Muchos, procedentes del interior, jamás habían visto ni oído hablar del mar. Se aterrorizaban al escuchar el lejano ruido de las olas, creyendo que se trataba del rugido de alguna enorme bestia. Veían entonces el Atlántico, las grandes olas con sus espumosas crestas, y detrás, el barco que los esperaba. Era el instante crítico en que ni los látigos de piel de hipopótamo de los traficantes nativos, ni los de 7 colas de los europeos servían para nada. Los esclavos se arrojaban a la arena, agarrando puñados de la misma, en un desesperado esfuerzo por permanecer en tierra. Algunos intentaban ahorcarse con sus cadenas, pero los esclavistas nativos y europeos se hallaban preparados para cualquier acto de rebeldía. Los capitanes de la arena, hombres especialmente adiestrados, estaban apostados a lo largo de la playa. Los esclavos eran golpeados, arrastrados, empujados e incluso llevados a viva fuerza a las grandes canoas, generalmente manejadas por los famosos remeros crumens, que esperaban para transportarlos a través de los rompientes. Los crumens, un grupo de nativos de la costa de África Occidental, eran contratados por los europeos para ayudar en el proceso de carga y descarga de los esclavos. Originalmente los crumens constituían un pueblo pesquero de la costa de la Pimienta, pero a finales del siglo XVII prácticamente habían abandonado su tradicional modo de vida, dedicándose a transportar a los esclavos a través de las olas rompientes. Cada canoa tenía un capitán que actuaba como timonel, marcando el ritmo a los remeros, mientras guiaba la embarcación con un largo remo. Como muchas de las canoas tenían 70 pies de longitud, requerían 20 remeros y transportaban 80 esclavos a la vez. Se necesitaba gran pericia para capitanearlas. Si la canoa se volvía por un solo instante de costado a los rompientes, los esclavos y la tripulación corrían el riesgo de ahogarse o de que los devorasen los tiburones. Los crumens tenían una reputación como marineros habilidosos y resistentes, y eran utilizados para las tareas más difíciles y peligrosas, como la supervisión del embarque de los esclavos en las bodegas de los cargueros negros o black cargoes.
Los esclavos eran encadenados y amontonados en los barcos en condiciones inhumanas. Cada uno tenía apenas el espacio suficiente para sentarse o acostarse, lo que hacía casi imposible moverse durante la travesía. Los viajes duraban entre 2 y 3 meses, y durante ese tiempo, muchos esclavos morían debido a enfermedades, hambre y desesperación. Suministrar, embarcar y distribuir esa gran masa de material humano llegó a ser una gigantesca operación internacional que, a su vez, favorecía el crecimiento de nuevas industrias, especialmente en Inglaterra, pero también en Francia. Durante los últimos años de la trata legal de esclavos, de 1794 a 1807, Liverpool gozó de lo que podía considerarse como un monopolio. En 1800, por ejemplo, se enviaron 120 navíos a la costa africana, con capacidad para 31.844 esclavos. Por el número de esclavos transportados, Liverpool había acaparado ya el 90% de los cargamentos de esclavos. No poseía ningún rival europeo que comerciase al norte del Ecuador, pues tanto el comercio francés como el holandés habían sido expulsados del océano por las fragatas y buques corsarios ingleses. Sus únicos y nuevos rivales eran los esclavistas yanquis procedentes de Newport y Rhode Island, que suministraban la mano de obra esclava necesaria para la reina de la industria, el algodón. Henry Curr, que visitó Jamaica en 1774, nos narra lo que le dijo un capataz: «He conseguido para mis patronos una producción anual de 20, 30 y 40 toneles más que mis predecesores. Claro que he matado a 30 o 40 esclavos al año, pero las ganancias han superado a las pérdidas». Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Recuerda dar un me gusta y no olvides suscribirte para apoyar este canal.